un equipo de youtubers decidió investigar los rumores de un payaso que rondaba una gran alcantarilla. Mientras preparaban la cámara antes de entrar, ya se podía ver al fondo la figura del payaso acechando al camarógrafo, como si disfrutara del momento en que se descuidaba. Dentro, los grafitis no ayudaron a calmar los nervios. Mensajes como «Mira detrás de ti» y «Lucha o vuela» adornaban las paredes, dándole al lugar un aire de advertencia. A pesar de la tensión, el grupo siguió avanzando hasta que un fuerte ruido resonó desde la entrada. These guys went ahead and went in front. These guys are the biggest loudmouths. Like, I'm so glad they went ahead of me. Anytime you do these exploring type videos, it's best to go during the day. I would definitely not recommend coming at night. We've been filming a lot at some of these haunted tunnels, and a lot of the tunnels here in San Diego are very haunted. So this one caught our eye because it was so massive. This is probably going to be the biggest tunnel that we have ever explored. Can't wait. Fue entonces cuando el payaso apareció de verdad, intentando asustarlos con su presencia repentina. El caos y los gritos no tardaron en llenar el túnel. ¿Tú qué crees? ¿Era solo una broma macabra preparada para los exploradores? ¿O la prueba de que alguien realmente vive en esa alcantarilla, esperando visitantes? Yo! Oh gosh! Oh! Hey, stay! Stop! Don't move. Dude, what the? Más allá del hedor y la suciedad de las alcantarillas, a veces se esconden cosas mucho más inquietantes. Uno de estos casos ocurrió cuando una extraña criatura fue descubierta acechando en la tubería de salida de un drenaje. Su aspecto era anómalo, y la tensión creció en cuanto se escucharon sus sonidos chirriantes. Un experto en control de animales fue enviado al lugar. Aunque la criatura parecía amenazante, no mostró comportamientos agresivos. Esto permitió que el especialista optara por la cautela, intentando sacarla sin violencia, lo que transformó la escena en un encuentro tenso, pero controlado. Los ruidos extraños y la presencia antinatural de la criatura atrajeron rápidamente la atención de curiosos, quienes observaron con asombro la situación. Lo que comenzó como una intervención silenciosa se convirtió en un espectáculo lleno de misterio. ¿Tú qué opinas? ¿Era un simple animal deformado, una mutación o un verdadero habitante desconocido de las alcantarillas? Un grupo de trabajadores del alcantarillado realizaba labores rutinarias cuando una sensación inquietante los invadió. A cada paso, sentían que algo los observaba desde la oscuridad. El silencio pesado solo aumentaba la tensión, como si hubiera algo más presente en esos túneles. Uno de los trabajadores llevaba una cámara grabadora colocada a su espalda. Al revisar las imágenes, se confirmó lo que temían. Una entidad desconocida, con ojos brillantes, los observaba fijamente desde lo profundo de la alcantarilla. Y no era una sola figura. Al menos 2 pares de ojos resplandecían en la penumbra. La pregunta quedó abierta. ¿Eran humanos ocultos en las sombras? ¿Seres sobrenaturales?
o entidades paranormales tomando forma física en aquel lugar olvidado. ¿Tú qué crees? ¿Simple sugestión de los trabajadores o evidencia real de presencias que habitan en las profundidades? Un grupo de cazadores de tesoros saudíes exploraba una cueva recién descubierta, sellada durante siglos. En su interior, la oscuridad escondía más de lo que esperaban. Al adentrarse, se toparon con algo que describieron como un demonio en forma física, una entidad aterradora que los atacó sin dudar. Se desató una violenta lucha en el corazón de la cueva. La criatura se abalanzaba con fuerza descomunal y en un intento desesperado por sobrevivir, los hombres usaron lo que tenían a mano: una gran losa de piedra para golpear al ser y arena arrojada directamente a sus ojos, intentando cegarlo. Finalmente lograron dominarlo, y para asegurarse de que no pudiera liberarse, lo cubrieron con tierra y rocas antes de huir apresuradamente del lugar. ¿Tú qué opinas? ¿Era realmente un demonio atrapado por siglos, una criatura desconocida? ¿O el producto del miedo amplificado en la oscuridad de esa cueva ancestral? Allah. Ya Allah. سكر بسرعة بسرعة بسم الله بسرعة يا سكروا هات رش ملح رش ملح ربك يا زلمة والله تخوفني يا زلمة الخوف بضحك قاعد طيب اقوى قولوا بسم الله. ايوه لا يطلع يا عمي لا يطلع بيطلعش بسم الله الرحمن الرحيم يا الله بسم الله. سكر عمي بسم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله مو بيدي. اضحك ابراهيم. Un montañista solitario ascendía una meseta rocosa cuando algo llamó su atención: la entrada oscura de una cueva escondida entre las formaciones. La curiosidad lo llevó a detenerse y observar más de cerca, sin saber que lo que vería después quedaría grabado en su memoria. Desde la penumbra, una gran figura sobresalía en el umbral. Tenía cuernos que resaltaban contra la luz del día, pero su forma completa era confusa. ¿Era humanoide o una bestia desconocida? La silueta permanecía inmóvil, como esperando el momento adecuado para salir. El montañista intuyó que la criatura aguardaba a que el sol se ocultara para moverse libremente. Detectarla justo a tiempo pudo haber evitado lo que pudo convertirse en una tragedia. ¿Tú qué piensas? ¿Era un animal? ¿Una criatura mítica? ¿O acaso una presencia demoníaca que aún descansa en cuevas olvidadas? Un equipo de teóricos de la conspiración decidió adentrarse en un metro clausurado repentinamente por el gobierno. Armados con cámaras, comenzaron a registrar su recorrido en plena oscuridad, convencidos de que algo más se escondía tras el cierre abrupto del lugar. En uno de los túneles captaron un encuentro traumático. Un humanoide apareció corriendo, como si huyera de algo, y tras él,
emergió una criatura grande y desconocida. Tenía 2 extremidades alargadas y un rostro espeluznante que parecía deformado por la penumbra del subterráneo. El clip terminó con la criatura acercándose lentamente hacia el grupo, dejándolos al borde del pánico. Tal vez, después de todo, el cierre del metro tenía razones más siniestras de lo que cualquiera hubiera imaginado. ¿Tú qué opinas? ¿Era una simple farsa grabada para Internet o evidencia real de algo que el gobierno preferiría mantener oculto? En junio, un hombre árabe vivió algo que jamás imaginó. Tras notar unas llamas extrañas brillando en una estructura cercana, decidió investigar con cautela. Al acercarse, sus ojos se toparon con algo inquietante. Una figura sentada junto al fuego, cubierta con un atuendo negro que ocultaba casi por completo su forma. Lo más perturbador era su rostro. Aunque parecía humanoide, no se asemejaba en nada a un rostro real. De inmediato, el propietario quedó convencido de que lo que veía no era un simple intruso, sino un jinn manifestándose en forma física. Reunió fuerzas para intentar hablar con la figura. Sin embargo, la entidad no mostró interés alguno. Se mantuvo en silencio, mirando el fuego, como si su presencia allí fuera eterna y natural. ¿Tú qué piensas? ¿Era realmente un genio del folclore islámico, una ilusión provocada por el miedo? ¿O acaso algo mucho más oscuro que eligió mostrarse esa noche? El 13 de enero de 2023, un aventurero decidió adentrarse en una cueva remota de México, sin imaginar lo que estaba a punto de captar. Con su cámara grabó a lo lejos una figura enorme, difícil de identificar. Su silueta no coincidía con ningún animal conocido, y la tensión se apoderó del grupo. Sin querer arriesgarse a un enfrentamiento, el grupo tomó la decisión de esperar hasta la caída de la noche para abandonar el área en silencio. ¿Tú qué piensas? ¿Era un críptido como el Bigfoot, una criatura aún desconocida, o solo una ilusión causada por la distancia y el miedo del momento? Algunos especularon que podía tratarse de un Bigfoot, pero sus rasgos no encajaban del todo con las descripciones clásicas. Lo más inquietante ocurrió cuando la criatura pareció notar que estaba siendo observada, girando en dirección a la cámara, como si fuera consciente de su presencia. Un explorador y agente de reconocimiento iraní se adentró en los Montes Apalaches, en Estados Unidos, con la intención de documentar la zona. Lo que captó con su cámara fue más inquietante de lo esperado. En un túnel subterráneo apareció la silueta de un supuesto extraterrestre gris, de la especie Zeta reticuli, observándolo desde las sombras. El ser no parecía un simple hallazgo fortuito. Según la grabación, se comportaba como un centinela, custodiando una posible entrada hacia algo mayor, una ciudad subterránea habitada por seres de su misma especie. Esta idea planteó la posibilidad de una civilización avanzada
que existiría bajo la superficie terrestre, oculta durante siglos. El entorno oscuro del túnel, la figura alienígena y la tensión del momento desataron especulaciones. ¿Era evidencia de redes subterráneas secretas, de actividad extraterrestre o de un encubrimiento a gran escala? ¿Tú qué crees? ¿Una simple interpretación errónea o la prueba de que no estamos solos y viven más cerca de lo que imaginamos? Durante unas reparaciones, comenzaron a escucharse aullidos extraños provenientes de detrás de un muro. Los trabajadores, desconcertados, pensaron al inicio que podría tratarse de personas atrapadas allí, intentando pedir ayuda en la oscuridad. Pero la intensidad del sonido los hizo dudar cada vez más. Pronto la teoría cambió. Otros estaban convencidos de que esos gritos no tenían nada de humano. Creían que provenían de entidades sobrenaturales que habían sido selladas deliberadamente en el pasado, quizás para que jamás pudieran salir a la superficie. La idea de un encierro intencional los heló de miedo. Cuando las imágenes del incidente comenzaron a circular en Internet, la opinión pública se dividió, aunque la mayoría se inclinó hacia la explicación más inquietante. No eran simples ecos, sino presencias siniestras que habían permanecido ocultas durante años. ¿Tú qué crees? ¿Un fenómeno natural malinterpretado? ¿O evidencia de que algo fue sellado para siempre bajo esos muros? En Arabia Saudita, un investigador paranormal exploraba un edificio de apartamentos abandonado sin saber lo que estaba por encontrar. Al avanzar por el pasillo del primer piso, notó algo perturbador: una figura vestida de negro rodeada por docenas de velas encendidas. Aunque parecía una persona, sus movimientos y la atmósfera del lugar lo hacían pensar que estaba poseída. Todo indicaba que se encontraba en medio de un ritual oscuro, posiblemente una invocación demoníaca. La tensión en el ambiente creció, y el investigador supo que había interrumpido algo que no debía. La presencia del hombre no pasó desapercibida. La figura intentó acercarse a él, y el metraje se cortó de forma abrupta en ese instante. ¿Tú qué opinas? ¿Se trataba de un simple practicante de rituales? ¿O la prueba de que entidades oscuras pueden tomar control de quienes las invocan? Un grupo de chicos en Rusia decidió explorar una cueva remota con solo una linterna. Al principio, la aventura parecía simple, hasta que notaron algo extraño en la penumbra. Una pequeña criatura que, de lejos, se parecía a un mono. La sorpresa fue inmediata, y el ambiente se volvió inquietante. Cuando lograron enfocarlo mejor, se dieron cuenta de que no era un animal común. Su aspecto era más humanoide, como un enano deforme que trepaba por las rocas con gran agilidad. El desconcierto no duró mucho, porque instantes después apareció un ser mucho más grande, emergiendo de la oscuridad sin previo aviso. El grupo, aterrorizado, no esperó a descubrir qué eran esas criaturas. Corrieron hacia la salida de la cueva, convencidos de que habían interrumpido algo peligroso. ¿Tú qué piensas? ¿Podrían ser simples animales confundidos en la oscuridad? ¿O acaso evidencia de seres ocultos en cuevas profundas? Durante la exploración de un antiguo túnel ferroviario centenario, sellado casi por completo por la naturaleza, un grupo se aventuró armado únicamente con linternas. El aire era pesado y el silencio total, hasta que un movimiento inesperado interrumpió la calma, provocando que todos se detuvieran de golpe.
Las cámaras lograron captar algo irreconocible, una figura que no coincidía con nada familiar. La forma se movía en la penumbra, demasiado grande y errática para ser un simple animal. El impacto no fue solo verlo allí, sino cuestionar cómo una criatura podía existir en un túnel sellado durante tanto tiempo. Presos del miedo, el grupo dio media vuelta y huyó rápidamente, abandonando la exploración. ¿Tú qué crees? ¿Era una criatura desconocida que logró sobrevivir en completo aislamiento, un espectro atrapado en la historia del túnel, o una ilusión alimentada por el miedo en la oscuridad de Cave Hill? Durante una excursión de senderismo en la cueva de Kandahar, un aventurero grabó algo que lo dejó marcado de por vida. En la penumbra, una entidad aterradora con rasgos reptilianos lo observaba en silencio. Su sola presencia hacía imposible decidir si se trataba de una bestia o de una aparición sobrenatural. La criatura, de mirada fija y perturbadora, parecía esperar. Según los testigos, no había intención de huir ni de esconderse, como si supiera que el anochecer sería su momento para salir al mundo exterior. El aventurero, consciente del peligro, apenas pudo mantener la calma mientras registraba la escena. El vídeo desató debates. Algunos lo relacionaron con antiguos mitos mayas y otros con entidades paranormales. Lo cierto es que la grabación dejó más preguntas que respuestas. ¿Tú qué piensas? ¿Era un ser reptiliano escondido en las cuevas, un espíritu oscuro del folclore, o simplemente una ilusión provocada por el miedo en Kandahar? Un arqueólogo retirado y teórico de la conspiración siguió unas coordenadas en Google Maps que lo llevaron a un lugar oculto. Allí encontró una cueva remota, aparentemente abandonada desde hacía mucho tiempo. Para su sorpresa, la entrada estaba sellada por una puerta metálica con un gran símbolo Illuminati tallado. Al adentrarse, halló estructuras extrañas. Entre la tierra y las rocas, descubrió una formación de madera que parecía un coro, como preparado para un ritual. Pero lo más perturbador estaba más adentro. Docenas de zapatos dispersos por el suelo y una pila de huesos. Era imposible ignorar el aire de secreto que impregnaba aquel sitio. Las preguntas no tardaron en surgir. ¿Fueron huesos de animales utilizados en sacrificios? ¿O eran restos humanos vinculados a prácticas mucho más oscuras? ¿Fue ese lugar un centro ritual abandonado tras ser descubierto? ¿Qué opinas? ¿Un sitio ceremonial real, una farsa montada, o evidencia de algo más siniestro oculto en la historia? That the Masonic symbol? Are you flipping kidding me? Look at this, Masonic, and gosh darn it, we may not be going much further, but what the heck is this? That is completely obnoxious. And inside is this deep Masonic crazy stuff. We weren't able to make it into the Masonic Order's ritual dungeon. I found a secret Mason cave. Si disfrutaste este video, aquí tienes otros igualmente de aterradores o incluso más intensos. Haz clic ahora y no te pierdas esta experiencia escalofriante.